Vamos a escuchar un especial de nuestra orquesta. A través de estos instrumentos, ¿verdad?, que pueden también honrar y glorificar a nuestro Dios, ¿verdad? Voy a invitarles a que nos pongamos de pie, hermanos, por favor, para cantar otro himno, el himno 550 del himnario majestuoso. Gracias por el gozo que hay en nuestro amor.
Danos sumisión, que guardemos siempre fiel contigo la unión. En nuestro hogar con bienestar sea un refugio de seguridad y amistad. Danos tu poder y cuando en pruebas mil en luchas bendice nuestras vidas. Ayúdanos a en ti permanecer. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Vamos a escuchar también un especial que algunas hermanas han preparado. Así que vamos a escuchar, por favor, hermanos. Él es la imagen, el invisible Señor, primero en toda creación, Alfa y Omega es Él, inmenso amigo fiel. Él es Mesías, dueño de toda creación, sostiene al mundo entero. Él es la salvación y nuestro Redentor. Tu nombre es exaltado, Cristo, tu nombre es exaltado. Te alabo, Dios de las edades, santo eres tú y tu cruz te exaltamos. Jesús, tu nombre solo, te alabamos. Eres Mesías, dueño de toda creación, sostiene al mundo entero. Él es la salvación y nuestro Redentor. Tu nombre es exaltado, Cristo, tu nombre es exaltado. Te alabo, Dios de las
Amén, hermanos. Gracias a nuestro Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad que Él nos da de poder escuchar verdades bíblicas que nos muestran, nos revelan, nos enseñan, hermanos, ese gran yo soy, ¿verdad? Nuestro Dios merece toda la alabanza, toda la gloria, pero también, hermanos, toda nuestra confianza. Voy a invitarles, por favor, a que abramos nuestra Biblia en el libro de los Salmos, por favor. Y en el libro de los Salmos vamos a buscar un salmo muy hermoso, muy bonito, que es el Salmo 126, por favor. Salmo 126. Voy a invitarles, por favor, cuando lo tengan puestos de pie, vamos a leer este capítulo de forma alternada. Yo leo el 1, ustedes el 2 y todos nos unimos en el versículo 6. Salmo 126, 1 al 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Todos irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Dice el versículo 1, la última parte: seremos como los que sueñan. Dice el versículo 4 también, hermanos, la última parte: como los arroyos del Negev. Y el versículo 5 dice la primera parte: los que sembraron con lágrimas. El título, el tema, hermanos, del cual quiero en este día hablar es el gozo y la esperanza de una restauración. El gozo y la esperanza de una restauración. Vamos a orar. Padre, en este día lo alabamos, lo exaltamos, le glorificamos, porque ha sido bueno, ha sido bondadoso con cada uno de nosotros. No hay maneras, Padre, de expresarle cuánto, Padre, realmente usted se merece el que nosotros confiemos en usted, el que le amemos de la misma manera. Y sé, Padre, que usted lo sabe también. Por lo tanto, Padre, ayude que cada cosa que le ofrecemos, cada cosa que hacemos, mi Dios, por usted, pueda aceptarle, mi Dios, pueda realmente honrarle. Ayúdenos a esforzarnos también de nuestra parte. Ayúdenos a poner atención ahora, mi Dios, en su palabra, por favor. Ayúdenos a recalcar esas verdades que usted nos va a hablar en nuestra mente y en nuestro corazón. Digerirlas, mi Dios, después poco a poco, meditarlas y llevarlas a la práctica. Por favor, se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Este capítulo, hermanos, por lo que vemos, nos habla de la cautividad. Dice el versículo 1, cuando Jehová hiciere volver, ¿qué, hermanos? Si estamos aquí, versículo 1, Salmo 126, 1 dice: hiciere volver la cautividad de Sión. Versículo 4 dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Tal parece, hermanos, que esta cautividad a la cual se está refiriendo fue la cautividad babilónica en la cual el pueblo de Israel fue sometido, hermanos, por aproximadamente 70 años. ¿Por qué, hermanos? El pueblo pareciera que no solo debía, sino sabía esta profecía. Bueno, porque Jeremías, por ejemplo, hermanos, la predijo, la dijo antes de que viniera la destrucción y antes de que viniera el cautiverio sobre ellos. ¿Por qué? Además, hermanos, porque Dios nunca jamás disciplina, no castiga sin antes advertir a su pueblo a que se alleguen al arrepentimiento, sin antes llamar a su pueblo a que se vuelvan a Él para que no venga juicio, destrucción, perdición y disciplina sobre sus vidas. Por lo tanto, hermanos, muchos de los del pueblo sabían de esta
cautividad. No solo sabían que iba a venir y que había venido, sino que además sabían el tiempo. Por ejemplo, Daniel, si usted lee Daniel capítulo 9, usted se da cuenta que Daniel estaba leyendo la palabra de Dios y ahí él pudo ver cómo los años de la cautividad iban a ser 70 años. Ahí fue donde Daniel, hermanos, elevó una de las oraciones más hermosas del Antiguo Testamento. Le animaría a leer, hermanos, esa oración. Y ahí fue también donde Dios proféticamente le dio a Daniel las 70 semanas, y que al fin de esas 70 semanas se iba a culminar, dice la palabra de Dios, el pecado, ¿verdad? Y bueno, la iniquidad, y traer paz, justicia perdurable al pueblo de Israel. Semanas de las cuales, hermanos, falta una todavía por cumplirse. ¿Cuándo? Bueno, la Biblia nos enseña que eso empezará cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, venga. Ahora, en cuanto a la cautividad, y a pesar de que el pueblo sabía, déjeme decirle, hermanos, que esa misma cautividad sin duda se pudiera parecer al sufrimiento y al dolor en el cual muchas de las veces nosotros también, hermanos, hemos padecido o vamos a padecer algún día. Quizás, hermanos, muchos de nosotros podamos decir, pues, hermano, gracias al Señor, y qué bueno, ¿verdad? Yo no he sufrido tal que pudiera decir que mi sufrimiento se asemeje, ¿verdad?, al sufrimiento, por ejemplo, que el pueblo de Israel pasó. Pero hay muchos otros que dicen, yo preferiría eso, ¿verdad?, que estar pasando por este sufrimiento, por este dolor, por esta enfermedad, por estas tragedias, ¿verdad?, por, no sé, esas necesidades, ya no sé qué hacer, ya no sé dónde ir, y están viviendo en su vida y en sus familiares un cautiverio. Algo, hermanos, en los cuales ellos dicen, ya quisiéramos salir de aquí, ya quisiéramos que termine, ya no sabemos, ¿verdad?, qué más hacer, porque ya lo hicimos de esta manera. Quizás en una enfermedad ya fuimos con tales doctores, ya probamos tales tratamientos, quizás, no sé, trabajo, ya ni sé ni qué hacer, pero en esta pandemia tengo 15 días sin trabajar y ando buscando y ya no sé dónde ir, porque en ningún lado se encuentra trabajo. Y, hermanos, quizás estamos viviendo un sufrimiento tal como el pueblo de Israel. Y si alguien dice, yo no, déjeme decirle, hermanos, no lo estoy espantando, pero puede que llegue, hermano, ese día. Por lo tanto, en medio, hermanos, esa dificultad, en medio de ese dolor, ¿qué es, hermanos, lo que nosotros deberíamos de hacer? Lo que nosotros deberíamos de hacer es lo que el pueblo de Israel hizo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Hermano, el pueblo de Israel se gozó, y el pueblo de Israel, hermanos, tenía una esperanza. Pero su esperanza no estaba puesta en ellos, no estaba puesta, hermano, en su sabiduría o en su inteligencia, no estaba puesta en su capacidad, en sus ejércitos, que sin duda no tenían ninguna, hermano, estaban puestas en Dios. Por lo tanto, eso hacía que ellos se pudieran gozar y pudieran tener una esperanza de que de algún día ser restaurados, de algún día volver a nuestra tierra, de algún día volver a como antes, ¿verdad?, vivíamos, en una tierra libre, sin ser esclavizados, sin ser perseguidos, sin tener enemigos que nos quieran matar, nos quieran consumir, que nos pidan, ¿verdad?, nos exijan, sin tener derecho. No, ya quisiéramos tener una tierra, ¿verdad?, libre de una esclavitud. Sin duda, el pueblo de Israel, hermanos, se gozaba y tenía esa esperanza en una restauración. ¿Cuántos hermanos, cuántos cristianos que están pasando por un dolor y por un sufrimiento no pudieran decir lo mismo? Yo ya quisiera, yo anhelo esa restauración, yo anhelo ya que todo esto pase, ya quisieran ya no tener esta enfermedad, ya no quisiera sufrir, ya no quisiera tomar, ¿verdad?, y estar tomando medicamentos e inyecciones, o ya no quisiera ver a mis padres sufrir, o ya no quisiera ver a mi esposa, ¿verdad?, en la cama, no sé, sufriendo. Ya quisiera que esto pasara. El deseo, el anhelo, pero también la esperanza en una restauración. ¿Qué es
hermanos, lo que hizo que el pueblo de Israel tuviera este gozo y tuviera esta esperanza? 3 cosas. Número 1, la primera esperanza, hermanos, en la cual ellos tenían, como dice al final del versículo 1, era ser como los que sueñan. Número 2, versículo 4, era como los rollos, dice, de los arroyos, del Negev. Y número 3, ser, hermanos, como aquellos que en las fiestas de las cosechas, hermanos, se alegraban y se gozaban. Vamos a explicar, hermanos, en un momento cada uno de estos puntos. Cada uno de estos puntos, hermanos, reflejan un gozo, reflejan, hermanos, una alegría sin igual, que nosotros también al final pudiéramos decir: cuando esto termine, seremos como los que sueñan. Cuando esto termine, seremos como los arroyos del Negev. Cuando esto termine, seremos como aquellos que sembraron con lágrimas, pero ahora están cosechando con regocijo. Por lo tanto, el gozo y la esperanza, hermanos, en una restauración radica, ¿por qué? Ya decíamos, número 1, porque cuando todo esto termine, hermanos, seremos como los que sueñan. Dice el versículo 1, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos, dice, seremos como los que sueñan. ¿A qué se refiere, hermanos, el salmista con esto? Como decía, hermanos, el pueblo de Israel sabía sin duda que ya quedaba poco tiempo. Quizás, hermanos, muchos de ellos ya habían escuchado el edicto que el rey Ciro había dado. Usted puede leer eso en el libro de Esdras y cómo Dios lo profetizó, hermanos, que el pueblo de Israel iba a volver de la cautividad. Yo me imagino, hermanos, que para muchos de ellos esto era algo increíble, esto era algo que sin duda habían anhelado, habían esperado, pero quizás ellos decían: no, yo nunca pensé que hubiera llegado en mis días, yo nunca pensé que estaban gozosos y alegres de decir: ya vamos a volver a nuestra tierra, vamos a volver con nuestra familia, vamos a volver con nuestros hijos, ya voy a regresar ahora sí con mis nietos. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a restaurar, y cuando estemos allá en la tierra, seremos como los que sueñan, seremos como aquellos que sus anhelos, sus deseos han sido cumplidos. ¿Cuántos sueños, hermanos, nosotros a veces no tenemos, y cuando lo vemos realidad, ¡wow!, algo increíble! A veces, hermano, eso también pudiera ser todo lo contrario. A veces estamos pasando, hermanos, por malas situaciones, por tragos amargos, pero ¿qué sucede? Cuando una persona, ¿verdad?, tiene malos sueños y despierta, lo único que se pone a hacer, hermanos, es recordar: ay, sí, me acuerdo, ¿verdad?, que soñé y estábamos allá y nos hicieron esto, me llevaron, no sé, hasta me secuestraron, me caí, me atropellaron, estaba en el hospital, qué sé yo, ¿verdad? Y estamos como los que sueñan. Dice el Señor: así seremos cuando esto termine. Así seremos cuando nuestra cautividad haya pasado. Así seremos, hermanos, cuando el Señor nos haya restaurado en nuestras enfermedades o nos haya restaurado en nuestras necesidades. Así seremos. Muchos podríamos decir: cuando los estragos de esta pandemia que han traído a mi vida, a mi familia, a mi negocio, a mi trabajo, pase, seremos como los que sueñan. Algo increíble, algo que no vamos a poder creer. Vamos a estar idos. ¿Por qué, hermanos? Porque será algo asombroso. Y, hermano, esto debería de exaltar, esto debería de llenar nuestro corazón de gozo y de alegría. 2 y 3 dice: entonces nuestra boca se llenará de ¿qué, hermanos? De risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Y qué dice, hermanos? Estaremos alegres, estaremos alegres. Dígame sí o no, hermanos, es lo que experimentamos usted y yo cuando pasamos por un sufrimiento, y gracias al Señor
Dios me ha aliviado y me pongo a platicar, ¿verdad? Quizás con los hijos, me pongo a platicar con un hermano. No, sí, fíjese, hermano, estaba en el hospital y estaba así, y los doctores, ¿verdad? Ya me habían dicho que de plano, ¿verdad? Yo ya no iba a vivir, pero ahora estamos aquí, ¿verdad? Y estamos alegres, estamos contentos de saber que Dios en medio de esa dificultad, Dios en medio de esas tribulaciones, en medio de esas aflicciones, estuvo con nosotros. Él no nos dejó, Él no nos abandonó, Él nos abrió puertas y andábamos por allá, y Dios nos trajo a alguien, y Dios nos dio aliento a través de un hermano, quizás una llamada, quizás un mensaje, que estuvo orando por mí. Seremos, dice la Biblia, como los que sueñan, y nuestros rostros, nuestras bocas se llenarán de risa, como si nunca, hermanos, hubiera pasado. ¿Por qué? Porque el gozo que disfrutaremos, la alegría que disfrutaremos, la alabanza que elevaremos al Señor, cuando todo esto pase, hermanos, mitigará y quitará todo ese sufrimiento. Sí, hermanos, sí. Sé que ahorita si estamos sufriendo nos duele. Sí, sé que ahorita quizás nos preocupa. Sí, sé que ahorita quizás nos desespera, nos mantiene impotentes, pero gocémonos con la esperanza de saber que algún día el Señor volverá nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades y nuestros pesares en gozo y alegría. Número 1. Gozo y esperanza, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando todo esto pase, seremos como los que sueñan. Número 2. Gozo y alegría, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando todo esto termine, dice la Biblia, seremos como los arroyos del Negev. Versículo 4. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como que, hermanos, como los arroyos del Negev. Esta palabra Negev, hermanos, también puede ser traducida con la palabra sur. Es decir, hermanos, que si usted mira el mapa de Israel y usted mira hasta abajo, ¿verdad? Abajo ya de todo Israel, hermanos, esa es la parte sur, casi, hermanos, está, ¿verdad? Cerca de Egipto. En esa parte, hermanos, es una parte muy desértica. Es una parte, hermanos, muy árida, muy estéril. Es una parte muy seca, sin vida y sin fruto. Como, hermano, lo mismo que nosotros padecemos en las enfermedades. ¿Qué hacen las enfermedades? ¿Qué hacen las necesidades, hermanos? Nos secan, nos dejan, hermanos, sin fuerzas, nos dejan sin aliento, nos dejan tristes, no solamente emocionalmente, físicamente nos dejan tirados, económicamente, hermanos, nos dejan habiendo ya gastado todos nuestros ahorritos. Ahora sí, muchos puedan decir, ahora sí vamos al día, ahora sí dependemos, ¿verdad? No sé, de tal hermano, el apoyo de alguien, porque no tenemos ahora sí ni en qué caernos muertos. Las aflicciones, las necesidades, las enfermedades, hermano, muchas veces son como estos lugares desérticos del Negev. Pero ¿sabe qué es lo que pasa cuando la lluvia viene en estos lugares desérticos? ¿Sabe qué es lo que pasa cuando Dios derrama, hermanos, sus bendiciones? Grandes torrentes, hermanos, de aguas llenan estos ríos desérticos y convierten, hermanos, este lugar de soledad en lugares, hermanos, de abundancia. Hay fruto, hay árboles, las plantas empiezan a crecer. ¿Por qué? Porque descendieron las lluvias sobre ese lugar. Dice, hermano, el salmista: Señor, haz volver nuestra cautividad, haz volver nuestro dolor, haz volver nuestra enfermedad como esos arroyos. Derrama tu bendición sobre nuestras vidas, Señor. Ya no queremos pasar por esto. Ayúdanos, danos sabiduría, danos paciencia, danos fuerzas. Por favor, Señor, extiende tu mano y derrama tus bendiciones. ¿Para qué?
para que tú puedas dar fruto, para que tú puedas producir fruto en nuestra vida, gozo, alegría, paz, seguridad, tranquilidad, sin preocupaciones. Esa era la petición, hermanos, del salmista. Usted y yo podemos tener gozo y esperanza en una restauración, sí, porque así como Dios trae vida a ese desierto del Negev, Dios puede traer vida en mi desierto y en su desierto. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué nos enseña la primera parte del versículo 4? Dice, haz volver. ¿Sabe de qué nos habla, hermanos, esto? Nos habla de petición, nos habla de oración, nos habla, hermanos, que sí, aunque es cierto, cuando Dios derrame sus bendiciones, esos sequedales, hermanos, de verano las convertirá, hermanos, en fruto y en bendición. Pero ¿qué tiene que hacer el cristiano? El cristiano no se va a quedar, hermanos, con las manos cruzadas. El cristiano no va a recibir esas bendiciones reprochándole a Dios, culpando a Dios. No. El cristiano va a recibir esas bendiciones si el cristiano, hermanos, se pone a orar. Si el cristiano se pone de rodillas, empieza a tener más comunión con el Señor, se empieza a acercar a Él, empieza a leer más la Biblia, tiene devocionales diarios, si es posible hasta 2 veces al día. ¿Por qué? Porque sabe que sin Dios jamás su desierto, hermanos, se va a convertir en una bendición. Tenemos que entender también, hermanos, que a veces no son tiempos del Señor, como estos arroyos, hermanos, del Negev, que en tiempos de sequía se encontraban desiertos, pero en tiempo de lluvia, hermanos, crecían árboles, crecían plantas y convertían ese desierto, hermanos, en bendición. Eso era cuando la lluvia venía. Déjeme decirle, hermanos, que a veces no son los tiempos del Señor. A veces por más que le pidamos y uno dice, pero hermano, yo ya le rogué, yo ya le supliqué, mire, ya llevo una semana, no sé, ayunando, ¿verdad? Todos los días, no sé, mediodía, y hermano, parece que el Señor no me contesta. Yo le diría, paciencia. No son los tiempos del Señor. Tenemos que esperar a que esas lluvias vengan en el momento y en el tiempo preciso y justo. A veces, hermano, Dios no contesta porque quizás, hermano, no hemos aprendido las lecciones que Dios quiere que aprendamos. Por lo tanto, no es tiempo que Dios conteste. Necesitamos, hermanos, confiar en Dios, sí, y esperar en Él y ser pacientes, tener nuestra esperanza, hermanos, de que llegará el día en el cual ahora sí la bendición vendrá sobre nuestras vidas y el desierto que estaba en mi vida desaparecerá. Número 3, hermanos, gozo y esperanza. ¿Por qué? No solo porque seremos como los que sueñan, no solo porque seremos como los arroyos del Negev. Número 3, porque, hermano, cuando todo esto termine, seremos como los que cosechan. Mire lo que dice el versículo 5 y 6. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando. ¿Quién, hermanos? El que lleva la preciosa semilla, pero dice, mas volverá a venir con regocijo. ¿Cómo? Dice, trayendo sus gavillas. El salmista pone 3 ejemplos y el tercer ejemplo es sobre aquellos que siembran. Aquellos que, hermano, empiezan a sembrar, aquellos que empiezan a arar, aquellos que empiezan a preparar la tierra, hermanos. Podríamos decir, ¿verdad?, que el cristiano o el pueblo de Dios lo hacía esperanzado en Dios. ¿Por qué? Porque empezaba, hermanos, a labrar su tierra cuando todavía no llovía. Empezaba a labrar su tierra cuando, hermanos, todavía no había sido regada la tierra. Empezaba a sembrar
cuando todavía, hermanos, la bendición de Dios no venía. Pero ¿cómo lo hacía? Lo hacía con mucho esfuerzo. Sin duda, hermanos, como lo dice el 5 y el 6, muchos de ellos lo hacían llorando, esperanzados a que, Señor, por favor, haz que llueva, porque si no llueve, todo lo que estoy haciendo, todo mi trabajo será en vano. Pero ellos, dice, sembraban, versículo 5, con lágrimas. Versículo 6, llevaban, dice, la semilla en su mano e iban andando y llorando. Pero ¿sabe qué sucedía y sabe qué venía después, hermanos? Cuando Dios regaba la tierra, es ahí, hermanos, cuando ese fruto, es ahí, hermanos, cuando esa semilla que se sembraba con dolor empezaba a crecer, empezaba a germinar y empezaba a dar fruto. ¿Y qué pasaba? Cuando el fruto salía, ahí venía el sembrador gozoso, recogiendo, hermanos, todos sus frutos que con dolor en el pasado había sembrado, pero ahora venía, dice, con sus gavillas. ¿Y cómo venía? Dice, volvía con regocijo. Déjeme decirle, hermanos, que esto también hace referencia a las fiestas que el pueblo de Israel, hermanos, realizaba. No las vamos a ver, pero si usted estudia, por ejemplo, la fiesta de las primicias, celebrado precisamente, hermanos, en Semana Santa, el siguiente domingo de la Semana Santa, hermanos, se ofrecía el día domingo, el pueblo venía con sus primicias y las ofrecía al Señor. ¿Qué eran las primicias? Las primicias eran los primeros frutos de sus cosechas. ¿Sabe qué sucedía? 50 días después, conocido como la fiesta de Pentecostés. Es ahí, hermanos, cuando el pueblo de Israel traía nuevamente ese día, 50 días después, en Pentecostés, hermanos, el fruto de sus cosechas, en agradecimiento hacia Dios. No solamente, hermanos, el Señor pedía, y hermano, con regocijo los sembradores traían sus gavillas para ofrecérselo a Dios en la fiesta de las primicias. En la fiesta de Pentecostés también, hermanos, ellos presentaban ofrendas de paz. Si usted lee Levítico, los primeros capítulos, los primeros 6 capítulos de Levítico, usted se da cuenta que una de las ofrendas que Dios les exigía eran, hermanos, ofrendas de paz. En esas ofrendas de paz, el pueblo, hermanos, ofrecía a Dios en agradecimiento a que Dios había bendecido no solamente sus cosechas, sino que también había bendecido sus ganados. Solamente imagínense, hermanos, ese evento tan maravilloso. El ver, hermanos, como Dios había bendecido las cosechas y recoger esos frutos, recoger las primicias y, hermanos, llevarlas junto quizás con sus hijos, y subían al templo, y allá en el templo llegaban con los sacerdotes contentos y alegres. ¿Por qué? Porque le iban a agradecer al Señor. Eran, hermanos, fiestas, eran días de alegría, eran días de dicha, eran días de regocijarse con todo el pueblo. Eso es lo que representa, hermanos, estas cosechas. Hermano, Dios quiere esa felicidad, Dios quiere esa paz, Dios quiere esa bendición para usted y para mí. Pero ¿qué tenemos que hacer? 3, sembrar con lágrimas. Sembrar con lágrimas. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos cegar y cosechar con regocijo. En la palabra de nuestro Dios, hermanos, encontramos, por decirlo así, diferentes tipos de lágrimas. Por ejemplo, hermanos, había lágrimas de arrepentimiento. Número 1, había lágrimas de arrepentimiento. ¿Qué son esta clase de lágrimas? Estas lágrimas son de un corazón, hermano, que sabe y siente
que le ha fallado a su Dios, de un cristiano que sabe que no le ha agradado, que quizás se ha apartado del Señor, que quizás se ha inclinado por cierto pecado o ciertos pecados, de un cristiano que sabe que su vida ha sido una vida doble, una vida hipócrita, una vida que no ha servido al Señor. ¿Qué sucede con ese cristiano? Cuando quizás, hermano, viene la disciplina o cuando viene la tragedia a la vida de este cristiano, lo primero que debe de hacer ese cristiano es examinar su corazón. ¿Cómo estoy delante de mi Dios? ¿Por qué vino esta enfermedad? ¿Por qué vino este problema? ¿Por qué vino esta mala situación? ¿Por qué estoy teniendo problemas con los hijos? ¿Por qué estoy teniendo problemas en mi matrimonio? Debería de mirarme hacia adentro, y si me doy cuenta que en algo yo le he fallado a mi Dios, ¿sabe qué debería de hacer, hermanos? Ir a su presencia y derramar lágrimas de arrepentimiento y de dolor. Decirle: Señor, perdóname, reconozco que te he fallado, reconozco que no he hecho lo correcto delante de ti. Eso es sembrar con lágrimas. Miren lo que dice, por favor, el libro de Segunda de Corintios. Leíamos esto, hermano, este miércoles pasado al otro. Miren lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 9 y 10. Aquí vemos, hermanos, esas lágrimas y ese dolor de arrepentimiento. Dice Segunda de Corintios 7, 9: ahora me gozo, no porque hayáis sido, ¿qué, hermanos? Contristados, dolidos, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué, hermanos? Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, dice la Biblia, produce muerte. No vaya allá. Pero ¿se acuerda de David cuando pecó con Betsabé? Ocultó, hermanos, su pecado, no lo confesó delante del Señor. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Lo enfrentó a través de Natán. Y dice la Biblia, hermanos, elevó una oración a Dios de arrepentimiento con lloro y lamento. Usted puede leer Salmo 51, donde el salmista, hermano, expone su corazón delante del Señor, un corazón dolido de haberle fallado. ¿Se acuerda de Pedro cuando negó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia? Salió y lloró, ¿cómo, hermanos? Amargamente. Hermano, queremos el día de mañana, al igual que aquel sembrador, cosechar con gozo y con alegría y subir a la casa del Señor con gozo. Necesitamos ahorita sembrar, hermano, lágrimas de dolor y de arrepentimiento, arreglar cuentas con el Señor, ver cómo está nuestra vida, porque, hermano, escúcheme, estamos mal delante de Dios. Nadie aquí puede decir: hermano, yo sí estoy bien, yo cumplo con todo lo que el Señor me dice. No, hermano, aquí todos estamos colgando de ese hilo. Todos necesitamos arreglar cuentas con el Señor. Decirle: Señor, perdóname. Y si es posible, hermanos, gritar ahí dentro de nuestro ser y decirle: Señor, desgarrando nuestra garganta internamente, perdóname, por favor, perdóname. Ayúdame. Cuando hagamos eso, hermanos, el fruto de ese arrepentimiento, ¿sabe qué será, hermanos? Gozo y alegría. Número 2, hay también, hermanos, hay lloro y hay lágrimas de dolor, pero no solo de arrepentimiento. Número 2, de la disciplina del Señor. Número 2, hermanos, hay lágrimas de dolor por la disciplina del Señor. Sin duda, hermanos, esta era la etapa y estas eran las lágrimas que el pueblo en Salmo 126 estaba expresando delante de Dios. Habían pasado 70 años de cautiverio porque le habían fallado al Señor y Dios estaba tratando con ellos. Dios los estaba disciplinando. ¿Y qué causó eso en ellos?
dolor. ¿Qué causó en ellos? Tristeza. Y ahí tiene la oración de Daniel. Ahí tiene, hermanos, la oración de muchos que regresaron de la cautividad deseosos de hacer, hermanos, lo que Dios les decía, de obedecer en sus leyes y en sus mandamientos. Solamente lea, hermano, el libro de Esdras, lea el libro de Nehemías y, hermanos, vea cómo el corazón del pueblo de Israel palpitaba por su Dios. Porque, hermanos, habían llorado por un dolor de parte de la disciplina del Señor. Mire lo que dice Hebreos, por favor, capítulo 12, un pasaje, hermanos, que no solo deberíamos de recurrir, hermanos, cada vez que se toca el tema de la disciplina, un pasaje que deberíamos de recurrir diariamente delante de Dios. Miren lo que dice Hebreos 12:5, que habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, porque todos fallamos, de la cual dice todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no dice no obedecer mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos, hablando de nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y note lo que dice el 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermano, la disciplina al presente nunca va a ser causa de gozo. Es decir, hermanos, yo no voy a estar con una sonrisa de oreja a oreja. No. Muy probablemente, hermanos, me quebrante. Muy probablemente, hermanos, me tire. Muy probablemente me derrumbe. Muy probablemente, hermanos, me haga doblar mis rodillas. ¿Por qué? Porque el Señor está tratando conmigo. No nos atrevamos, hermanos, a expresar llantos y lloros de coraje, de decir: el cristianismo y la iglesia y la Biblia y Dios están fuera de mi vida. Hermano, cuidemos el no caer en ese error, que en vez, hermanos, de dar lágrimas de enojo, de reproche, de rencor hacia Dios, mejor nos humillemos delante de Dios y le digamos: Señor, tienes razón, Señor. ¿Para qué? Para que eso produzca, dice la Biblia, fruto apacible, para que el día de mañana usted y yo podamos cosechar gozo y alegría. Y un último punto, hermanos, y con esto terminamos. Hay también lágrimas, sí, de dolor, pero no es, hermanos, por arrepentimiento, no es por disciplina, es, hermano, escúcheme, por pruebas del Señor. Hay lágrimas por pruebas del Señor. Hay lágrimas por sufrimientos que pasamos por nuestro Dios, por su obra, porque le somos fieles, porque leemos la Biblia, porque somos cristianos, porque no nos echamos para atrás, porque no escondemos nuestra fe. Vamos a sufrir, tenemos un enemigo, como lo veíamos la semana pasada, por tanto sed sobrios y velad, veíamos, porque hay un diablo, hay un adversario, hermanos, que va a buscar el desanimarnos, que va a buscar el tumbarnos, va a decir: si te crees cristianito, ahorita vas a ver. Va con el Señor y le dice: oye, Señor, ¿me prestas tantito a Jesús Navarro para darle una zarandeada?
Vamos a sufrir por la causa del Señor, hermano. Pero déjeme decirle esto, hermano. Sí, vamos a sufrir. Sí, Apocalipsis 2:10 dice: el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Sí, y padeceréis por 10 días. Pero ¿qué dice el Señor? Sé fiel hasta la muerte. Y ahí viene, hermanos, el gozo, ahí viene el fruto, ahí viene la cosecha. ¿Cuál es? Mire lo que dice, hermanos, acompáñenme al libro de Segunda de Corintios 4:15. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 15, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque todas estas cosas, ¿qué dice, hermanos? Padecemos. Vamos a esperar, hermanos, a que lo encontremos. Segunda de Corintios 4:15. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque todas estas cosas, dice Pablo, padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, las acciones de gracia sobreabunden para la gloria de Dios. 16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior, ¿qué dice, hermanos? Se va desgastando, se va a acabar de tanto ir a ganar almas. Nuestra vista quizás se va a gastar porque nos metemos a la Biblia y inclusive hasta nos desvelamos por leerla así. Nuestro hombre exterior se va desgastando, pero dice el interior, no obstante, se renueva de día en día. 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de ¿qué, hermanos? Aquí está la bendición. Dice: esta leve tribulación. Sí, mi cuerpo se ha desgastado por el Señor, pero dice Pablo, esta leve tribulación produce un más excelente peso, pero de gloria, dice. De gloria. Va a llegar el día, hermanos, en el cual usted y yo vamos a recibir bendiciones de parte del Señor, no solamente aquí en la tierra, sino también, hermanos, allá en el cielo. Las bendiciones que vamos a recibir, hermanos, no son en nada comparables a las que Dios tiene para usted y para mí. Sí, sufrimos por el Señor, si nos atrevemos a pararnos firmes por la fe. Miren lo que dice Primera de Pedro, y con esto terminamos. Primera de Pedro, por favor. Segunda de Pedro. Creo que sí, hermanos, estoy bien. Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, dice Pedro, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, ¿qué dice, hermanos? Os gocéis con gran alegría. ¿Cuándo será la revelación de su gloria? Cuando Cristo, hermanos, venga por segunda vez. Entonces, dice la Biblia, se tocará la trompeta, y luego los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, dice, estaremos con ellos, hermanos, para recibir al Señor en el aire. Ahí es cuando le veremos. Entonces, hermano, cuando Cristo se manifieste y usted y yo hayamos sufrido por el Señor, dice ahí, hermanos, en su revelación de gloria, nos gocemos con gran alegría. Hermano, va a ser una alegría incomparable el saber, hermanos, que a pesar del dolor, a pesar de las burlas, de las críticas, a pesar de los reproches, a pesar de que, hermanos, se burlaban de mí, me decían: ir al hermanito, ir a la hermanita. Si Cristo viniera, hermanos, si lo viera, hermano, mi corazón se llenaría de gozo el saber, hermanos, que me paré por Él.
El saber que me desgasté por Él. El saber, hermanos, que le serví, que no me importó, hermanos. Yo seguí predicando, yo seguí orando, yo seguí, hermanos, leyendo la palabra de mi Dios. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, yo estoy sufriendo por Cristo? Siga leyendo, hermanos, ese capítulo y usted se dará cuenta que muchos cristianos, hermanos, sufren, pero no sufren por el Señor. Dice, sufren como malhechores. Tengamos cuidado, hermanos, el no estar sufriendo por nuestros pecados, sino al contrario, sufrir porque el Señor me está probando, porque el diablo quiere tumbarme. Pero ahí está el cristiano parándose firme. Cuando usted y yo, dice la Biblia, cosechemos, ¿sabe cómo vamos a cosechar? Vamos a cosechar trayendo nuestras gavillas, trayendo nuestros frutos de gozo y de alegría. Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por esta oportunidad y este privilegio que usted nos ha dado de estar aquí en su casa. Gracias, mi Dios, por su palabra. Mi Dios, denos gozo, denos esperanza, Padre. Sé que muchos, mi Dios, de mis hermanos están pasando por un dolor, por un sufrimiento, por una enfermedad, por necesidades, mi Dios, pero tenemos la esperanza de que cuando todo esto pase, y si quizás aquí en la tierra no, y tenga que partir para estar en su gloria, de igual manera pudiera decir, seremos como los que sueñan. Seremos como los arroyos del Negev y seremos como aquellos que siembran con lágrimas, pero cosechan con regocijo. Ayúdenos a tener, mi Dios, ese gozo, esa esperanza en usted, en su bendición, en su provisión, en que usted, mi Dios, nos dará de una u otra manera la salida a esos problemas y a esas tentaciones. Hermano o hermana, ¿por qué no vamos delante del Señor? ¿Por qué no nos humillamos delante de Él? Ahí en su lugar, hermano, arrodíllese delante de la presencia de Dios y dígale, gracias, Señor. Ayúdame a depositar mi fe y mi esperanza en ti, por favor. Ayúdame a creerle a tu palabra, a creerle a tus promesas. Ahora sé lo que debo de hacer. No debo de perder la esperanza ni el gozo. Ahora sé lo que debo de hacer, mi Dios. Debo constantemente orar y pedir que usted traiga bendición, que usted traiga su lluvia a nuestra vida. Ahora sé lo que debo de hacer. Debo de sembrar con lágrimas. ¿Qué lágrimas, mi Dios, necesitamos? Quizás son las de arrepentimiento, quizás son las de su disciplina, o quizás son las de su sufrimiento por usted, padeciendo, Padre, por usted. No sé, mi Dios, pero ayúdenos, Padre, a gozarnos y esperanzarnos en usted. Padre Celestial, mi Señor, mis hermanos y yo venimos delante de su presencia, Padre, pidiéndole y rogándole incline su oído, Padre. Conteste, por favor, nuestras peticiones. Mire nuestra aflicción, quizás mire nuestro dolor o nuestra enfermedad. Ayúdenos, por favor, a no ser duros de corazón. Ayúdenos a no tener un corazón empedernido. Al contrario, mi Dios, ayúdenos a ablandar nuestro corazón, para que su palabra, mi Dios, pueda ser nido en nuestros corazones y nosotros podamos tomar decisiones. Ayude, por favor, cada petición que en este día se está ofreciendo a usted. Por favor, mi Dios, perdónenos, sane, mi Dios, a su pueblo, sane, Padre, a su tierra. Por favor, a usted nos encomendamos. Se lo pido, mi Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo.
Amén.